Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a su clase de este día. Bueno, pues vamos a comenzar con un tema nuevo, ya es nuestro último tema de cierre de este parcial. Y bueno, pues hablamos sobre los hábitos de lectura, hablamos sobre la lectura en el internet, hablamos sobre la lectura, hicimos un análisis de la lectura en México, pero ahora quiero llevarlos a hacer un análisis de nosotros. ¿Cómo es la forma en la que nosotros hemos estado eh, leyendo? ¿Cuáles han sido esos procesos por los cuales hemos pasado y hemos podido comprender lo que leemos, ¿no? Ahora, una parte esencial de los textos es no nada más verlos, sino también entender qué es lo que el autor nos quiere decir. Y a esto se le llama análisis de textos. Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver cómo realizar un análisis correcto de texto. Ahora, por análisis se entiende que es el examen que se hace de una obra o de un escrito o de cualquier realidad susceptible de estudio intelectual. Entonces, esta obra, este trabajo, nos ayuda también a comprender cuáles son los elementos de ese texto y así poder desarrollar mejor los trabajos o lo que tengamos que hacer respecto a ese material. Entonces, analizar un texto implica estudiarlo, examinarlo, desmenuzarlo, para ver todas aquellas partes y detectar sus propiedades y funciones. Entonces, analizar un texto significa detectar, comprender y explicar todos los aspectos de fondo como de forma. Entonces, la esencia del análisis de un texto consiste en describir tanto su intención comunicativa como las funciones que cumple. Entonces, cuando nosotros leemos, y ya lo vimos, como mexicanos leemos muy poco, y qué triste es ver que aparte de que leemos poco, leemos mal. Es decir, leemos solo por necesidad, como vimos ahí en algunas descripciones, que muchos leen solo por cuestiones académicas y no por gusto. Y eso pues es muy triste porque nos estamos perdiendo de grandes elementos en nuestros procesos lectores. Entonces, por eso es que consideré importante cerrar esta clase de comprensión lectora 2 precisamente así, entendiendo cómo es que debemos de analizar un texto, ¿ok? Entonces, hay varios elementos de los cuales debemos de considerar al momento de analizar un texto. Entonces, vamos a tomar en cuenta que el texto, sin importar el tipo que sea, es una unidad de significado para la comunicación. Entonces, en el que la forma, es decir, la estructura por el inicio, el desarrollo y el final, en cómo está hecho un texto, y el fondo, su contenido, están relacionados, son congruentes y entonces corresponden pues para que nosotros podamos darle sentido a lo que estamos leyendo. Y el análisis se debe de hacer considerando precisamente esos aspectos. Si nosotros leemos y no consideramos esos elementos, lo único que va a pasar es que estamos simplemente dándole vueltas al asunto, ¿no? Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros podamos entender y ver la presentación de la información que estamos recibiendo, que eso sería como la forma del texto, la organización, las partes del texto, identificar la función de cada párrafo, tipo de lenguaje, la redacción, la gramática, la ortografía, los mecanismos de coherencia para así poder distinguir ese texto. Y en cuanto a su fondo, es decir, a su contenido, pues será el propósito o la intención comunicativa de ese texto, los usos y funciones del texto, los modos discursivos, las estructuras, y entonces así podremos ya tener una mayor comprensión y mejor comprensión de lo que estamos leyendo. Entonces, para poder analizar un texto a fondo, necesitamos entender varios elementos, ¿ok? De ese mismo texto, y ahorita los vamos a ver, ¿ok? El primer elemento que necesitamos analizar de un texto será la clasificación del texto. Y esto se refiere a la naturaleza del texto, es decir, si es histórico-jurídico, si habla de la ley, un decreto, la constitución, un tratado; histórico circunstancial, es decir, si es un discurso, un parlamento, una postura, un artículo de prensa; histórico literario, si es una memoria o una carta; historiográfico, si es un escrito, si fue escrito, perdón, por un autor posterior a los hechos o algo así. Otra característica va a ser las circunstancias del texto, es decir, la fecha exacta
o aproximada del texto y el momento histórico del texto. También la fecha en la que escribe el autor y sobre la que escribe. Las circunstancias espaciotemporales del momento histórico relacionado con el texto. También otra característica que debemos en cuanto a la clasificación del texto será el autor del texto, su identidad concreta y su personalidad, su situación y circunstancias y posible la sinceridad o el engaño con el que esté hablando ese autor. Eso va a ser en cuanto a la clasificación del texto. Cuando queramos analizar un texto, vamos a buscar responder estos 3 elementos: naturaleza del texto, circunstancia del texto y autor del texto. Ok, el siguiente apartado que vamos a ver en cuanto a análisis de texto será el mismo, análisis del texto. Ahora sí, ¿cómo vamos a estructurar esa información que estamos recibiendo para poder, pues ahora sí, plasmarla, ¿no? Y entonces el primer paso que vamos a hacer es clasificar y establecer el contenido temático del texto. Es decir, definir nombres propios, términos técnicos, instituciones. Vamos a identificar esos elementos en el texto para nosotros poder decir, este texto habla sobre, si por ejemplo fuese un cuento, pues habla sobre Caperucita Roja y el lobo y su abuelita y ya, ¿no? Algo así. Si es un texto médico, pues habla sobre la cirugía corazón abierto realizada en el año, bla, 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 bla. A eso se refiere el análisis del texto. Otra característica es captar el fondo y sentido temático del texto, es decir, clasificar las ideas esenciales y reagrupar y expresar los temas contenidos en el texto, ¿ok? Vamos a brincar a nuestro próximo video y veremos la tercera característica del análisis, ahora sí, de texto.